tremendo escándalo por parte de Donald Trump. Vuelve a sugerir que perseguiría a sus adversarios políticos si es reelegido. Pues así es, señores, el expresidente Donald Trump volvió a sugerir que va a intentar enjuiciar a sus oponentes políticos si es reelegido en este año 2024. Todo esto mientras arremetía contra su condena penal en Nueva York. Es un terrible camino al cual nos están llevando. Y es muy posible que tenga que hacerles pasar a ellos lo mismo, fue lo que dijo Donald Trump en su última entrevista. Como bien sabemos, pues, el exmandatario se enfrenta a la posibilidad de una pena de prisión tras ser declarado culpable la semana pasada, exactamente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Pero es que sus insinuaciones de que podría perseguir a sus oponentes políticos utilizando como arma el Departamento de Justicia comenzaron hace más de un año, cuando él fue acusado por primera vez. Pues hoy estaremos hablando cómo es que todo este escándalo se está dirigiendo para la Casa Blanca. Y también al final estaremos viendo cómo la justicia de los Estados Unidos, una vez más, está instando a Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, a que se entregue para cumplir con su pena de prisión. El exmandatario afirmó que nombraría a un fiscal especial para investigar al presidente Joe Biden y a su familia, si es que él es reelegido, y argumentó varias veces que cree que está justificado hacerlo, porque pues el fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para supervisar las investigaciones criminales que implican únicamente a Donald Trump. El expresidente aún enfrenta cargos en otros 3 casos penales en su contra, y pues él se negó actualmente a cualquier delito. Donald Trump, que pidió reiteradas veces el encarcelamiento de su oponente presidencial demócrata en el año 2016, en el que entonces Hillary Clinton, a pesar de que nunca fue acusada de un delito, pues dijo también esta semana que pensaba que habría sido una cosa terrible que Clinton fuera a la cárcel. Recientemente, pues, Donald Trump afirmó falsamente en una entrevista con Fox News que él no llamó a encerrar a Clinton. Entre sus palabras más interesantes está lo siguiente: recibí mucho crédito de mucha gente, y algunas personas dijeron que debería haberlo hecho. Pero ya sabes, podría haberlo hecho. Habría sido muy fácil de hacerlo. Pero pensé que sería un precedente terrible para nuestro país. ¿No sería terrible meter en la cárcel a la esposa del presidente y a la ex secretaria del Estado? No sería algo terrible, pero quieren hacerlo. Mientras los asesores de Donald Trump continúan restando importancia a la idea de que él sea sentenciado a prisión tras su condena, el expresidente está diciendo a sus aliados que cree que podría ser puesto entre rejas. La audiencia de sentencia del exmandatario se ha fijado para el 11 de julio, luego de que un jurado de Manhattan lo declarara culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, todo esto la semana pasada. Los fiscales acusaron a Trump de participar en una conspiración ilegal para socavar la integridad de las elecciones presidenciales del año 2016, y un plan ilegal para suprimir información negativa, la cual incluía ocultar un pago de dinero por silencio para Stormy Daniels. La sentencia de Trump depende del juez Juan Merchan y podría incluir penas de prisión o libertad condicional. Él afirmó a múltiples personas en los últimos días que cree que es una posibilidad de que pueda ir a prisión y que él está bien con ello, según las fuentes informadas. Sus abogados indicaron que creen tener argumentos de peso en contra de la prisión, dada más que todo pues la edad que tiene Donald Trump, de su falta de antecedentes penales y de sus contribuciones a la comunidad. No estamos planeando prácticamente que vaya a la cárcel, instaron sus asesores. A principios de esta semana, el copresidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, afirmó que el partido se estaba preparando para un escenario en el cual Donald Trump tenga que dirigirse a una convención nacional republicana desde la cárcel. La convención está programada para comenzar el 15 de julio en Milwaukee,
solo 4 días después de esta fecha prevista para la sentencia de Donald Trump. Estamos trabajando en ello ahora mismo. De hecho, voy a subir a Milwaukee esta semana y vamos a tener una serie de conversaciones. Pero mira, esperamos que Donald Trump esté en Milwaukee y que pueda aceptar su nominación. Y si no, haremos cualquier plan de contingencia que necesitemos para ello. Fueron las palabras de sus asesores. Los aliados de Donald Trump no estaban contentos con este encuadre de las declaraciones de Whatley. Está previsto que el primer acto de campaña del expresidente desde su condena tenga lugar jueves en Phoenix. Participará en un ayuntamiento organizado por la organización derechista sin ánimo de lucro Turning Point Action. Pues así es, señores, pero esto no es lo único que está generando controversia en este momento, ya que la justicia estadounidense acaba de ordenar al ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, que se entregue a las autoridades antes del próximo 1 de julio, para poder cumplir con la pena de 4 meses, por negarse a cooperar con las investigaciones en el tema del asalto al Capitolio, el cual consideró como una maniobra política, afirmando que quieren acallar al movimiento MAGA, el lema empresarial de Donald Trump, acallar a los conservadores de base, y, como no, finalmente silenciar a Donald Trump. En octubre del año 2022, Bannon fue acusado y sentenciado por desacato al Congreso, luego de que hiciera caso omiso a una citación por parte de una comisión de la Cámara de Representantes, la cual llevaba adelante este caso, así como también a un pedido para proporcionar documentos relacionados con su participación en los esfuerzos de la administración del republicano por anular la derrota de las elecciones del año 2020. Y es que bajo su influencia de defensa, el acusado no se presentó a los llamados para considerar que no podría entregar los papeles, más que todo por una cuestión de privilegio ejecutivo y que aún seguía negociando con los miembros del comité. En su lugar, sus abogados apelaron la decisión por considerar que se trataba de acusaciones impulsadas por cuestiones políticas. Pero el mes pasado, un panel de 3 jueces de un tribunal federal en Washington ratificó su culpabilidad en los cargos. Mientras llegaba la respuesta de los magistrados, el juez del caso, Carl Nichols, un republicano que ha sido nominado por el propio Trump, le había permitido permanecer en libertad. Sin embargo, ahora deberá de presentarse ante una justicia en menos de 4 semanas, a no ser que intente nuevamente solicitar una suspensión de la orden, lo cual podría, retrasar la fecha límite. Uno de los abogados del equipo de Bannon, que es David Schoen, adelantó que se están preparando actualmente con un pedido al Pleno del Tribunal del Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, y esto hasta el Tribunal Supremo, de ser necesario, para que revisen este caso, lo cual sería injusto encarcelar a su cliente antes de conocer los nuevos veredictos. Pues eso podría servir como una agenda política, pero sería una grave injusticia. Fue lo que sumó en relación a la reciente condena que fue impuesta al expresidente en causa de los sobornos a Stormy Daniels pocos meses antes de las elecciones. Por su parte, el propio Bannon adelantó a la prensa tiempo atrás que tenía grandes abogados y que van a llegar hasta el Tribunal Supremo si es necesario. De todas formas, esta no es la primera vez ni será la última vez en la cual el ex asesor se enfrenta a la justicia estadounidense. Si bien antes de dejar el cargo en el año 2021, Donald Trump lo había indultado en un caso federal que lo señalaba por desfalco, pocos meses después de ser declarado en desacato, un grupo de fiscales estatales de Manhattan lo acusaron de malversar el dinero que ayudó a recaudar para respaldar la construcción del muro fronterizo con México. Está previsto que este juicio comience a finales de este año, más que todo en el mismo tribunal donde Donald Trump enfrentó a los magistrados que lo acusaban del manejo irregular de los fondos en el marco de la campaña electoral 2020. Al igual que Bannon, Peter Navarro es otro asesor del empresario, condenado por desacato al Congreso, que entonces apuntó que no podía cooperar con el comité, más que todo por una cuestión de privilegio ejecutivo. Sin embargo, los magistrados rechazaron este argumento, por considerar que era imposible de probar que efectivamente se hubiera invocado en esta cuestión y lo condenaron. Lo mismo, a 4 meses tras las rejas. Recordemos que él se presentó ante la Justicia Federal de Miami en el mes de marzo.